Bienvenido, don Mario, qué gusto tenerlo en este programa. La verdad es que es fascinante el tema que vamos a tocar hoy día, que es el sitio paleoarqueológico Pilauco. Así que bienvenido, don Mario. Dime Mario para que yo no te diga Don Pancho. ¿Ya? Mario. ¿Ya? Dime Mario. Lo primero que quiero preguntar es, ¿qué significa que un sitio sea paleoarqueológico? Lo que pasa es que los huesos de la megafauna, de estos grandes animales mamíferos que existieron acá en el sur de Chile, son bastante resistentes a todo. ¿Eh? Un fémur de un confoterio puede medir 1 metro y pesar 30, 40 kilos. Entonces son muy resistentes a los cambios de temperatura, a los cambios del ambiente en términos del pH o qué sé yo. Se encuentran con mucha frecuencia, con mucha facilidad, aparecen mucho. En los hornos tenemos detectado como 8 sitios que tienen huesos de megafauna. Entonces, los sitios primeros son paleontológicos. ¿Ya? Entonces, en segundo lugar, es muy frecuente que estos huesos no estén ahí por causas de muerte natural, sino que representen parte de una actividad cultural. Y viene la pega difícil de demostrar de que hay una interacción con humanos de la época en términos de ciertas herramientas de piedra o de madera, o en cierta manera manejo del hueso al carnear el bicho, ¿te fijáis? Y el cuchillo deja una marca en un hueso, o en la posición en que está el animal, ¿te fijas? Que no es la posición normal de muerte de un confoterio, sino que lo movieron para poder carnearlo. Entonces ahí viene la segunda parte, ¿ya? Y el sitio se convierte en un sitio que es arqueopaleontológico, ¿ya? Entiendo. ¿No? Pilauco es un sitio paleoarqueológico, ¿no? No, porque tiene una tercera componente única, pues. Tiene una componente astrofísica, Por el impacto por el del... impacto del asteroide. Pasemos directamente a eso. Vamos a eso. Vamos a eso. Hubo un impacto, usted lideró la investigación o no, donde pudieron comprobar que hubo un impacto de un asteroide, ¿no? Claro, la parte chilena. La parte chilena. Nosotros cuando estábamos excavando, ¿cierto? Definimos que había 3 capas, ¿ya? Interesante. La capa 7, la capa 8 y la capa 9, la 7 abajo y la 9 arriba. Y la 7 y la 8 están llenas de restos de animales y de arqueología. Y la 9 no tiene nada. Nada. Solo carbón. Entonces nunca le dimos demasiado boleto a la capa 9. De hecho, la excavábamos con mucha rapidez para poder llegar a las capas ricas en los fósiles. Porque nuestro sponsor, la municipalidad, lo que más necesita son los fósiles para su museo, ¿cachai? Para poder tener más gente en el museo hay que tener más huesos más lindos. Entonces, yo observé que sobre el contacto entre estas 2 capas había una acumulación de madera, como si estuvieran quebradas con la mano las maderas, en trozos, y carbón de todos los tamaños, desde trozos del tamaño de un puño hasta hollín. ¿Ya? Y eso le da el color negro a la capa. Entonces lo primero que hice fue fechar con radiocarbón A la capa 9. el límite. El límite entre la 8 y la 9. Donde está esta acumulación de madera, y dio una fecha radiocarbónica calibrada, ¿cierto? Los años radiocarbónicos no son años reales, son años a veces más grandes de 365 días, a veces son más chicos, hay que calibrar años como los nuestros. Cuando calibramos dio 12.800 años. Entonces, ese es un número importante, conocido por todo el mundo, porque representa un momento de cambio climático muy, muy brusco. Brusco. Brusco en 5 años. Ya, tremendamente brusco. El clima estaba terminando su fase glacial, y esto es porque la astronomía así lo decide, ¿cierto? Y estábamos entrando en el clima del Holoceno, y en vez de subir la temperatura, se produjo un enfriamiento violento en 5 grados, en que la temperatura bajó como 15 grados. Y se esperaba que suba. Claro, la astronomía decía que tiene que subir. Ya. ¿Cierto? Estos ciclos grandes astronómicos entre el Sol, la Tierra, sus movimientos, las distancias, era el momento del fin de esa glaciación y el comienzo del Holoceno, y pasó lo contrario. Entonces, ese momento frío se llama Younger Dryas, el Dryas joven. Y está muy bien estudiado porque han contado los años en el hielo de Groenlandia. En Groenlandia se pueden contar los años en el hielo.
Está muy poco intervenido en el fondo, ¿no? No, y en el verano el viento transporta polvo. Entonces tú ves el polvo, las capas de polvo Ya. en el hielo y tú puedes contar los 12.800 años. ¿Cuál árbol? Están contados al callo, 12.800. Entonces, un grupo de profesores mayores que yo, colegas también algunos, habían propuesto una hipótesis el año 2007 de que este cambio de clima brusco se originó por el impacto de un asteroide. Ujú. Y lo que se sabía en Estados Unidos es que los restos de la megafauna terminaban exactamente en 12.800. ¿Coincidían los estudios en Estados En Unidos Estados con la Unidos, fecha donde que se surge está? la hipótesis, digamos, del Ya, impacto, ya. ¿cierto? Hay megafauna de mamuts, en ese caso, en Estados Unidos, Ujú. y de mastodontes, 12.800 y arriba no lo hay. Y abajo, junto con los mastodontes y los mamuts, está la gente de lo que se llama la cultura Clovis, que eran Sí. unos especialistas en cazar megafauna, y arriba no están. Ujú. ¿Ya? Y en Estados Unidos había en estos sitios arqueológicos una capita negra, bien delgadita, y le llamaban black mat, como el tapete negro. Ujú. ¿Ya? Y nadie nunca lo investigó. Entonces, estos colegas y profesores, que son algunos muy famosos, hay uno que es el mama número uno en isotopía, en Ujú. todos estos elementos que tienen algún isótopo que se puede interpretar. Hay otro profe que inventó la geología marina. Hay otro especialista mundial en meteoritos. O sea, un equipo de renombre. Es un equipo de pura gente muy famosa, y otro grupo más. Y un colega que hace todos los nexos y al cual yo contacté, que en realidad es un geólogo profesional enamorado del tema, que tiene una consultora muy importante y toda la plata que gana la consultora la invierte en investigación, tiene una fundación. Ya, Y él dice que es su fan money. ya. Se llama... eh, bueno, ya me voy a acordar cómo se llama. Hablamos todos los días. Bueno, Ya va a aparecer. Ya se acuerda. se llama Allen West. Ya. Entonces, yo me di cuenta que nosotros teníamos una fecha igual a la de ellos, un cambio con un incendio enorme por el carbón. Ujú. Hicimos el polen y vimos que el polen desaparecía después del contacto hacia arriba. ¿El polen representa los bosques? El polen representa la vegetación no del lugar, sino que del territorio, Ya, ¿cierto? ya, Porque el polen se mueve con el viento y ya, decanta en los días de calma, ya. pero no representa el borde de la vegetación, sino que la región completa. Ajá. Abajo había el polen normal de la selva valdiviana y arriba no había polen. Las semillas lo mismo, abajo estaban las semillas de los árboles cercanos y arriba no había semillas. Y no había ningún fósil arriba, ninguno, de nada, de ningún tipo de mamífero, ni megafauna ni microfauna, y tampoco había ningún resto arqueológico. Entonces, le mandé un correo a estos profes, ¿cachai? Le mandé un correo presentándome, explicándole el sitio, le mandé paper del sitio, contándole los 12.008, los fechados que tenía, eran de muy buen laboratorio, tenía varios fechados, este cambio de la flora, de la fauna, el carbón, y a las 2 semanas me respondieron, súper. Porque yo les propuse hagamos algo juntos, Ajá. porque había metodologías de análisis que yo no puedo hacer acá en Valdivia. Ya. Entonces, hagamos algo juntos, ya después hagamos algo juntos, entonces hagamos un muestreo preliminar para ver si esto es así o no. Hagamos una canaleta, me dijeron, debajo del contacto, de 1 metro de largo, de 2 centímetros de profundidad, arriba otra canaleta y todo ese sedimento, mándamelo. ¿Cuánto se extrae? ¿Son kilos? ¿Son gramos? No, kilos, Kilos. le mandé como 4 kilos de sedimento, Ya. sin permiso de nadie. Hay que Y jugársela para... se demoraron 1 mes y medio, creo yo, y me respondieron fantástico. Ya. La concentración de elementos de origen extraterrestre en Pilauco es más grande que todo lo que hemos visto en los 14 lugares que hemos trabajado en Europa y en Estados Unidos. Wow. Ahora tenemos que hacer un muestreo muy profundo, muy bien hecho, porque yo sabía que la hipótesis que había presentado Firestone y compañeros había sido muy atacada, pero acérrimamente atacada, casi con rabia, por los arqueólogos que estudiaban Clovis y que no aceptaban que esa gente se hubiese ido cortada con un asteroide. ¿Ese era el motivo del... Y lo curioso es que son los mismos Clovis que se pusieron a Monteverde. Yo los conocía por eso.
Ya. Se opusieron a Monteverde, te fijáis, porque no soportaban que hubiese gente en el sur de Chile más antigua Ajá. y que los clovis no fueran los primeros. Ajá. ¿Ya? Claro. El trasfondo político es que estos cazadores clovis eran muy hábiles para cazar animales muy grandes, pero tenían que enfrentarlos a distancias muy cortas, porque usaban lanza. Representan el ethos norteamericano. Representan el cowboy. Claro. Representan el cowboy norteamericano que va en un circo, ¿cachai? Moviéndose con grandes toros. Claro. Y montando caballos salvajes y se acercan a los toros y las heridas son las mismas. Bueno, no lo soportaban y por eso lucharon contra Monteverde. Y ahora que Monteverde ya había cerrado ese capítulo y ya sabíamos que los hombres y las mujeres estaban acá en el sur de Chile miles de años antes de los clovis, ahora sale esta otra cosa. Con más antigüedad todavía. No, 200, 800, chao clovis, te fijas, y que es consecuencia del impacto del asteroide. Entonces decidimos hacer un muestreo muy prolijo, pero muy prolijo. Limpiamos una muralla de la excavación y con uno de mis colaboradores fabricamos una pala muy filúa, y fuimos cortando capitas de 1 centímetro a la bolsa, 1 centímetro a la bolsa, sobre la línea clave, digamos, de los 2008, y bajo la línea clave sacamos como 25 capitas y sacamos una muy profunda y sacamos una en el suelo. Y de nuevo las mandamos a Estados Unidos, esta vez fueron como casi 30 kilos de sal. ¿Eso es porque Chile no tiene la capacidad de analizar esas muestras? Es un procedimiento súper súper complicado. Ya. Súper complicado. Una parte del procedimiento, yo tenía la receta, de cómo hacerlo. Tratamos de hacerlo nosotros y no pudimos. En parte se necesita un técnico, ¿eh? No puede ser un estudiante, tiene que ser un técnico que esté concentrado haciendo la pega. Yo no tenía un técnico para hacer eso. Una persona con preparación de laboratorio va a hacer eso. ¿Es un procedimiento mecánico, No, electrónico? es un procedimiento Químico. Entonces ellos hicieron toda la pega, ¿te fijas? Como al mes llegaron los resultados y perfectos. ¿Ya? No hay platino, ¡pum! El lugar del impacto, ¡pum! Pic de platino. No hay platino. ¿Y el platino se espera que se encuentre? El platino es un elemento extraterrestre. Ya. Todo el platino en la Tierra, al final es extraterrestre. Ya. Llegó en los meteoritos. Después teníamos también paladio, oro, que son otros elementos de señal extraterrestre, igual. Nada, pic, nada. Y después unas esférulas, que son unas bolitas ínfimas que miden 5 micrones, 10 micrones, o sea, milésimas de milímetro, o sea, son de microelectrónicos, y que son de un mineral muy particular que se funde a una temperatura de casi 1500 grados, que es una temperatura que no existe en la Tierra, los volcanes no llegan a esa temperatura, y de esas había cientos de estas esférulas. Solo fierro cromo, y había también otras esférulas que se originan en las fundiciones, que son muy parecidas físicamente, pero composicionalmente son distintas, y esas que encontramos de origen humano estaban solamente arriba en el suelo. No había nada humano a la profundidad donde está esta capa. Entonces, preparamos una publicación que fue bien complicada de hacer, porque éramos muchos, realmente éramos muchos. El equipo norteamericano y europeo son 12, y nosotros éramos 8. Y escribir una publicación con tanta gente es súper difícil, porque hay que ponerlos a todos de acuerdo. Y obviamente mi grupo aportaba cosas que los gringos no habían visto nunca, y los gringos aportaban cosas que mis colaboradoras paleobotánicas tampoco habían visto. Entonces, lo mandamos a la mejor revista que existe, una revista de Nature que se llama Scientific Reports. Nos tocaron 2 árbitros, uno sumamente positivo. ¿Les tocó un clovista? Sí. Estoy acostumbrado a que todos mis papers siempre hay un clovista. Estoy totalmente acostumbrado. Obvio que salió rechazado. Entonces, uno muy positivo, muy positivo, y el otro muy negativo, y sospechábamos. Él ocupó frases para tratar de que el paper no fuera publicado en la carta que le mandó el editor, y googleamos esas frases
y encontramos quién era. Sabíamos quién era. Ya. Sabíamos quién era. Ahí todavía no estaba ChatGPT. No, Para agregarle yo creo que no. Yo no fue hecho solamente con los buscadores normales claro, de las diferentes compañías. El asunto es que corregimos las pequeñas cosas que propuso el árbitro bueno, digamos, que mejoraron el paper, y rechazamos la mayor parte de las cosas que dijo el árbitro malo. Yeah. Entonces, ahí el editor tiene que tomar la decisión de qué hacer, ¿te fijas? Porque tenía dos árbitros, uno a favor, uno en contra, y nosotros rechazamos las cosas en contra que dijo este árbitro, este arqueólogo, y entonces el editor se consiguió un tercer árbitro, una persona no del ámbito de la academia, un geólogo del Servicio Geológico Nacional de Estados Unidos. Él puso su nombre, no fue un árbitro anónimo, que trabajaba en asuntos extraterrestres. Y él fue el tercer árbitro y él aprobó el paper y fue publicado. Eso me imagino que fue una revolución a nivel científico, ¿no? Mira, yo esperaba que iba a haber mucho en ciencia, ¿cierto? Cuando tú publicas algo muy peliagudo, los detractores publican réplicas. Como a la semana empiezan a publicar réplicas, ¿ya? Y tú escribes una contra-réplica. Y a veces hay una contra-réplica y una contra-réplica. Se da hasta 4 veces. Es un ping-pong de, claro, defensa. De defensa, insulto y cuantas cosas. Y no hubo ninguna réplica. Me llamó mucho la atención. Y me dio un poco de rabia también porque estas réplicas son cortitas, tienen una página, pero son una publicación que tiene número y todo. Y nosotros en la U nos pagan por publicación. Entonces, cuando hay réplica, te ganáis 3 premios en vez de una. Claro. No hicieron ninguno. La publicación fue top 1 y es todavía top 1. Quedó elegida hace años dentro de las 10 mejores publicadas por esa revista en esa área. Después de 3 años no ha habido ninguna otra publicación que logre esos números. Y la han bajado porque los gringos pagaron con su plata para que la publicación fuera libre, cualquiera la pueda bajar. Las venden, las empresas las venden las publicaciones. Claro. Pero te cobran una brutalidad de miles de dólares para que tú las dejes open source, libres. Y los gringos pagaron y la han bajado 37.000 veces. Que es un número estratosférico. Sí. Nunca en mi vida me había pasado que una publicación de Monteverde, por ejemplo, tuviera ese impacto. Wow. Mario, tenemos entonces que Pilauco es un sitio revolucionario desde el punto de vista del reconocimiento científico de que hubo un impacto de un asteroide. Claro. ¿Eso causó un fenómeno de extinción local, global? Mira, con la extinción es bien interesante la situación. Hay varias hipótesis, ¿cierto? Lo que se sabe es que en 12.800 se extinguieron la mayor parte de la megafauna. ¿Ya? Sobrevivieron unas pocas especies en unas pocas partes de Patagonia. ¿Ya? Pero el 95% de la megafauna se extinguió a nivel región sudamericano. A nivel de toda Sudamérica. Pensando solamente en toda Sudamérica. Ya. Y eso es concordante con lo que nosotros proponemos. Te fijas que hubo un incendio de nivel mundial. Un incendio de bosques y de praderas de nivel mundial. Porque la megafauna necesita todos los días como 200 kilos de alimento. Entre hojas de pasto y de ramas y de 200 kilos. No las había. Estaba todo quemado. Producto del impacto. Entonces nosotros proponemos que murieron básicamente porque se mal alimentaron, se enfermaron. Era más fácil cazarlos porque estaban enfermos, mal alimentados. Ahora, lo interesante es que en Pilauco también hay fósiles de microfauna. En Pilauco tenemos fósiles, junto con los gonfoteros y los caballos, pudú, coipo, zorrillo y un ratón que se llama pericote patagónico, que son todos chicos. Y ellos todos comen en torno a 25 o 30 gramos de material vegetal. Yeah. Ellos no se extinguieron. Te digo, no se extinguieron. ¿Y el hombre? Y las personas tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La primera hipótesis es que hubo sobrecaza. Hubo sobrecaza, entraron estos cazadores Croix, ávidos de comer asado, y le dieron tanto a la megafauna que la extinguieron. Entonces, resulta que en el caso nuestro, si fueran tan carnívoros, es mucho más fácil cazar un pudú o un coipo, que los podéis agarrar con la mano, y vas a tener una provisión de carne constante, porque matar a un gonfoterio o un caballo son palabras mayores, con las herramientas de la época.
¿Hay evidencia? ¿Se han encontrado herramientas en Pilauco? Sí, claro. ¿Qué se ha encontrado? Mira, la herramienta estrella es una herramienta que tiene dos funciones por cada punta. En un lado es un cepillo de madera. Ya. Y en la otra punta es un machacador. ¿De qué tamaño es? Pesa 600 gramos. Es pesadito, Es así. Y es la herramienta más vieja, pero... ¿Y eso se encontró en la misma capa que el No, resto? está más abajo. La más basal de todas tiene como 17.600 años de antigüedad. Es mucho más antiguo que Monteverde. Mucho más antiguo. Mucho más. Esa herramienta dio para una publicación sola. La publicamos sola, solita. La mandamos a la mejor revista que existe de herramientas líricas prehistóricas. La aceptaron después de una pelea con una Club, obviamente. De nuevo. De nuevo. Y el editor decidió poner la foto de la herramienta en la tapa de la revista. Wow. Cosa que tampoco nunca me había pasado antes, que pusieran la foto de Monteverde o de Pilauco en la tapa de la revista. Y después el resto de las herramientas hacia arriba hay de todo. No hay puntas de proyectiles, no hay puntas de flecha ni de lanza. Pero hay todo tipo de cuchillos, lascas, están las piedras de donde se fabricaban, que se llaman núcleo, y están las esquirlas. Entonces, aun cuando Pilauco no es para vivir, te fijáis, porque es un pantano estacional, en invierno está lleno de agua, y en verano se seca. O sea, fue algo de tránsito. No, pensamos que el campamento está muy cerca. Está como en la pendiente. Pero Sí. Pilauco está rodeado por unas colinas. Pero el problema es que está en la ciudad, ¿no? No, pero las colinas no están en la ciudad, están en un campo. ¿Y ustedes creen que estaría hacia la colina? Hacia la Pensamos colina. que el campamento está en la colina. ¿Pueden intervenir eso o no? Parece que vamos a tener la suerte que en Serviú va a comprar ese paño del fondo y van a construir casa. Es un particular eso, ¿no? Entonces van a tener que hacer estudio de impacto. Porque yo no tengo la capacidad para hacer un estudio, son como 10 hectáreas y hay que hacer un pozo, no sé, cada 50 metros. Entonces una empresa privada puede cobrar al Estado, te fijáis, hacer esa cuestión de hacer muchos pozos. Ahí vamos a ver si el campamento está ahí o no. O sea, puede haber un descubrimiento mayor. Yo creo que el campamento está ahí. Hay 2 cuevas que no hemos excavado también. ¿Se espera encontrar esqueletos, cráneos, partes del cuerpo humano? Mira, lo que pasó con el consejo es el olor de lo peor. Nosotros publicamos un libro de Pilauco. ¿Cuándo? Hace 5 años atrás. Hace poco. Y lo pidió una editorial que se llama Spring, que es una editorial muy famosa a nivel mundial. Entonces hicimos un libro en inglés que tiene como 15 capítulos, todos los tópicos de Pilauco. Y me di cuenta de una cosa, que normalmente nuestras publicaciones las leen solamente especialistas que les interesa el tema del hombre temprano en América. Y este libro lo empezó a leer gente muy distinta. Rompieron la barrera científica, digamos. De muchas disciplinas estaba leyendo el libro. Yeah. Y de repente me llega un correo de un profe danés que trabaja en Cambridge, Inglaterra, que es el número 1 mundial en ADN ambiental. El ADN ambiental es el ADN que se conserva en el sedimento. Si tú te sientas en el suelo, tu ADN pasa a tu ropa y queda en el sedimento. Tú sacas una muestra de agua acá en Santuario, en la naturaleza, y le haces ADN ambiental al agua, y están los genes, el ADN de todo, desde las bacterias hasta el lobo marino. Wow. En el agua. Entonces, esta persona ha hecho publicaciones increíbles analizando ADN ambiental de diferentes épocas, porque aparece toda la naturaleza completa en ese ADN ambiental. Entonces me manda un correo y me dice: hola Mario, soy tal persona. Yo al tiro lo busqué para saber quién era y le eché, wow. Creo que tienes todas las condiciones para que se conserve el ADN en el sedimento de Pilauco. Porque nosotros habíamos estudiado proteínas. Y habíamos encontrado las proteínas de los confoteres. Entonces, tuvimos un paréntesis, tuvimos un problema con un diente chiquitito que no sabíamos de qué era. Y podía ser de muchas cosas. Y le hicimos proteína. Y la proteína nos dijo que es confoterio. Y era un diente de un cachorro de confoterio, de un bebé chiquitito, de 2 meses de confoterio. Entonces sabíamos que estaban conservadas las proteínas. Entonces me dijo: mira, acá está conservado el ADN. ¿Qué te parece que hagamos algo? Y yo mando a un doctorante para hacer una tesis doctoral. ¿Ya? Y hacemos un trabajo con el ADN ambiental en Pilauco.
Por su patrocinio. Perfecto. Patrocinamos los dos, yo pago todos los viajes, ¿cachai? El compadre viene, es un súper estudiante. Llega el estudiante, era un norteamericano que había hecho su licenciatura y su licenciatura en Estados Unidos y su magíster en Cambridge, en UK, y estaba haciendo el doctorado. ¿Sí? Y viene, llegó a Valdivia justo antes de la pandemia, en febrero, se puso el traje espacial, ¿cachai? Yo le dije, puedes mostrar de acá, sacó las muestras totalmente asépticas, limpiando un poco el sedimento, que tenía un contagio, sacó como 30 muestras en diferentes lugares, me las entregó a mí, yo fui a Chile Express y como siempre lo hago, las exporté y la mandé a Dinamarca. Y ese día vino la periodista del Diario Austral, tenemos muy buenas relaciones con los periodistas locales, y me dijo, Mario, hagamos una notita al diario, y entrevistó al gringo, ¿cachai? Y contamos la película, y salió la foto del gringo, y alguien mala onda nos acusó a monumentos nacionales que yo había dejado entrar a un extranjero sin permiso al sitio y que yo había exportado muestras patrimoniales sin permiso. Nos falta el que intenta serruchar. Y me quitaron todos los permisos, de todo. No le puedo creer. De todo. Entonces me hicieron cagadas muy grandes. Le mandaron la misma carta sin traducción al rector de la Universidad de Cambridge, para cagarse al cabro, ¿cachai? Que había entrado al sitio. Y 2 semanas después de este affair me llega un correo de una profesora que se presenta, yo soy la jefa de la Comisión de Ética de la Universidad de Cambridge, el rector tradujo la carta y tenemos que por ley interna juntarnos y dirimir esto, a ver qué vamos a hacer con este chico. Entonces yo le dije, hagamos rápido una reunión para que yo les explique que si hay alguien culpable, sí hay alguien culpable, soy yo, y él no tiene nada que ver, ¿cachai? No tiene nada que ver, porque es un estudiante que está trabajando bajo nuestra dirección y él nunca pensó que iba a ocurrir esto acá. Y las muestras no se las llevó él, yo las mandé, no las sacó de Chile, yo las mandé por correo. ¿Esto fue pre-pandemia? No, ya justo, todo esto, el muestreo ocurre en febrero. La pandemia empezó 20. Claro, en marzo del 20 empieza la pandemia. Claro. De ahí para adelante todo fue en pandemia. Entonces, me estudié todas las leyes chilenas y escribí un oficio, como les gusta a ellos, te fijáis, explicando, en base a la ley chilena, por qué los sedimentos no son patrimoniales. Yo mandé sedimentos para ADN. Después descubrieron que yo había mandado a hacer los carbonos 14 sin permiso. Pero cuando yo mando a hacer un carbono 14, yo no mando un fósil, yo mando una semilla, no mando una hoja, no mando barro, ¿sí? Porque me interesan fechas muy especiales, no me interesa fechar una madera, por ejemplo, porque en la madera tú fechas los anillos pueden ser viejos. Entonces, hice un oficio de como 3 páginas explicando por qué los sedimentos no eran patrimoniales. ¿Cuál fue la respuesta? Todavía no me responden. Han pasado 2 años. ¿Y fue dirigido a quién? Al abogado que es el secretario general del Consejo Nacional. Entonces han habido cambios, te fijáis, esta denuncia surgió en Puerto Montt. Anónima. No, anónima, pero la lideró un arqueólogo profesional que trabajaba en el Consejo de Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt renunciaron todos, hace 8 meses atrás. El Consejo no existe en Puerto Montt. No hay Consejo Regional, no hay nadie. Hace 2 meses atrás me contactó una arqueóloga de Santiago que le habían encargado a ella entender el asunto. En mi oficio nunca lo habían visto, ni sabían que existía. Ni sabían que existía. Ahora, por suerte nosotros teníamos muchas muestras guardadas. Muchas muestras guardadas. Entonces hemos seguido trabajando las muestras guardadas y hemos seguido publicando. ¿Han tenido descargos en ese sentido? Porque esto, lo que hablábamos antes de la entrevista, toma mucho tiempo la recolección, hacer los surcos de la tierra, que de pronto hayan sido guardados y algo ocurrió que se perdieron muestras. No hemos tenido ese problema, afortunadamente. Yeah. Lo que sí ocurrió que un baúl con muestras del año 2008 estaba guardado en tenemos un container, o sea, tenemos la casa donde vivimos, cocinamos, dormimos, súper cómoda, una casita bien modesta, una casita social del año 90 y tanto, 2000, ¿cuándo hicieron esa casa?
Pero con las comodidades, digamos, necesarias. Full CAE, ¿cachai? Sí. Pero para nosotros es una maravilla porque hace frío y estamos trabajando en el sitio, podemos ir a la casa a un café. Hace mucho frío, ¿cachai? Podemos entrar a la casa a tomar una ducha. Está retirado, al lado, estamos vigilando, te fijas, está toda la instalación eléctrica ahí, las bombas, internet de calidad, teléfono, etcétera, etcétera, casa calentita. Es una maravilla. Entonces tenemos muchas cosas, pero tenemos un container también, que es una especie de laboratorio de almacenaje primario y restauración primaria antes que las cosas vayan al museo. Y ahí encontramos un baúl que había quedado oculto. Y había muchas herramientas líticas que no habían sido estudiadas nunca. Y yo invité, a ver, esta es una historia. Yo trabajo, entre otras cosas, en geoarqueología con una misión francesa, con un profe muy famoso en herramientas líticas que trabaja en Brasil, donde ellos han propuesto la existencia de sitios muy antiguos de más de 30.000 años. En Pedra Furada, un sitio muy famoso. Entonces yo soy el geólogo de esta misión francesa y ahí conocí a un estudiante de doctorado, este profe, amigo mío, que se llama Eric Boeda, y este alumno peruano se doctoró con él. Y es un arqueólogo y un muchacho joven, encantador. Yo he llegado a quererlo como si fuera un hijo mío. ¿Ya? Entonces yo le invité a que trabajara en nuestra... Yo tengo una fundación. ¿Ya? Entonces lo invité a que fuera un colaborador científico de la fundación. Entonces ahora él es el arqueólogo jefe de los estudios en Pilauco. ¿Ya? Y sabe muchísimo. Dio un súper examen de grado, postulando una beca francesa, ahora también se como investigador francés. Entonces él acaba de estudiar, vino para acá y ahora escaneamos los artefactos. Antes lo fotografiábamos, pero ahora con un escáner de colores escaneamos las piezas, entonces cualquier persona puede tener la pieza en su computador en vez de manipularla. Y la puede mirar con el detalle que quiera y el aumento que quiera. ¿Y qué pasó con ese baúl? Tenía un montón de piezas increíbles, que no eran tan exóticas, no era tan obvio lo que había ahí, ¿te fijas? Pero ahí está registrado que hay un concepto en arqueología que es cadena de operación. Desde que la persona encuentra una piedra y la tinca, la lleva a algún lugar, te fijas, la parte, se da cuenta que sí es un material de mucha calidad y empieza a prepararla y empieza a fabricar la obtención de lo que llaman una lasca, que es una lámina delgada, después le da forma, hay pérdida de material en el entretanto, y finalmente hay un artefacto, hay esquilas mayores, hay esquilas muy chicas y está la cadena completa de operación. Entonces sabemos que el lugar de trabajo de la piedra y poniendo el campamento debe estar muy cerca del sitio. Muy cerca. ¿Y tenía, o sea, hasta el pasado, algo pasó con ese baúl? No, o sea, afortunadamente es lo único que estuvo sin que nos acordáramos de fijar, porque llevamos tantos años acabando, que había un grupo de herramientas que no habían sido revisadas. Ah, ok, fue un renacer, digamos. No habían sido revisadas por un experto, ¿te fijas? Mario, para ir cerrando, yo sé que ha habido todo un tema con el Consejo Nacional de Monumentos, con esta reforma a la ley que resguarda supuestamente el patrimonio cultural nacional. ¿Han sido escuchados ustedes como gremio experto en esta reforma de políticas públicas relacionadas con el patrimonio? No, porque es muy difícil acceder. El secretario general y los directivos del Consejo son abogados y arquitectos. Y hay arqueólogos y arqueólogas contratadas en diferentes regiones y en Santiago, te fijas, que están encargadas de revisar los cientos de informes de líneas base que originan las empresas consultoras cada vez que se hace algo en Chile. Por ejemplo, si construyen un camino de electricidad de retención, cada torre necesita un estudio y una excavación. Entonces, en el metro, ¿te fijas? Entonces, los arqueólogos recolectan todo. Si es el metro, las botellas de vidrio, los esqueletos de gato, de perro, la cerámica mapuche, ya no cabe nada en los museos. Ya no hay dónde guardar tantas cosas en los museos. ¿Dónde guardan a todo esto? Por ejemplo, acá en Valdivia, que tenemos unas paradas. Por ley, los museos tienen que aceptar todo. Tienen que contratar bodegas. Pero no queda espacio, te fijas, no queda espacio. Entonces, es una locura.
Y la ciencia ha quedado desplazada porque hay presión de las empresas inmobiliarias para que hagan luego los permisos y de los vistos buenos para poder intervenir y construir, ¿te fijas? ¿Y dónde sacan recursos entonces? Si están desplazados, digamos, No sé, entonces la mayor parte de los arqueólogos y arqueólogas están dedicados a eso, y de manera casi exagerada. Después de todo, acá se va a hacer un puente, ¿cierto? Ahí en Copa. Sí, sí. Monumentos Nacionales le encargó a la consultora privada que va a hacer esa pega que excavara 80 pozos. 80 pozos. Es una pega gigante. Hacer 80 pozos significa tener probablemente 30 arqueólogos acá, simultáneamente, y encontrando todo tipo de cosas, desde que la basura que tiró la última persona que vivió en la casa, hasta el poblador alemán, y debajo están los mapuches, y en Valdivia, donde hagas un agujero, vas a encontrar cosas arqueológicas, porque esto estaba lleno de indígenas, lleno por todas partes. Entonces, la ciencia está siendo regida por los mismos reglamentos de las consultoras particulares, fíjate. Increíble. Y que vamos en la cola, vamos siempre en la cola. Increíble. Y para cerrar, Pilauco, si no fuera por el convenio que tienen con la Municipalidad de Osorno, ¿sobrevive? ¿Se financia? No, nosotros hemos tenido mala suerte, hemos tenido primero buena suerte y después mala suerte en la obtención de fondos nacionales, que son los proyectos Fondesit. Tuvimos un primer Fondesit de 3 años, después tuvimos un segundo Fondesit de 4 años, y en las siguientes 3 postulaciones no hemos alcanzado el puntaje necesario para financiamiento. Pero han pasado cosas raras, que por ejemplo nos arbitran 3 árbitros, 2 ponen notas superiores, el máximo es un 5. 2 ponen 4,5 y 4,5, que son notas para que te den la plata, y el tercero pone un 2. Yo no entiendo cómo Pilauco sea un sitio tan No importa, pero revolucionario. el problema es que las personas que arbitran dentro del sistema no se dan cuenta que no puede ser que haya 4,5 o 5,2 y promedian. En vez de mandar un cuarto árbitro o eliminar la mala nota, promedian. El año pasado postulamos de nuevo y los 3 árbitros eran extranjeros. Y los 3 hablaron puras maravillas del proyecto. Y de nuevo, uno puso un 4,5, el otro puso un 4,8 y el tercero puso un 3,5 porque seguramente no conocía el sistema de notas. Porque no hay relación entre lo que él escribe y la nota que pone. No hizo ninguna crítica, puso puras flores y hizo algunas recomendaciones. Increíble. Entonces, sí. Afortunadamente la municipalidad nos apoya cada año con una cantidad que para nosotros es la suficiente. Yo podría ser más. Nos dan 40 o 50 millones de años al año. ¿Ya? Porque estos son trabajos caros, o sea, hay que pagarle a las personas sueldos dignos, ¿te fijáis? Un análisis de radiocarbón vale $350. Nosotros hacemos decenas de radiocarbones, los análisis químicos son caros, los equipos son caros. Es frustrante escuchar que un lugar, un sitio como Pilauco no reciba los fondos, digamos, directamente del Estado sin tener que estar sufriendo Fíjate que estos traspiés. Ahora con este affair que ha habido de las fundaciones, donde están recibiendo dinero en cantidad, me acabo de dar cuenta que por qué nosotros nunca hemos recibido plata, ¿te fijas? Porque nuestra fundación, que ha rendido 4 veces ya a la Contraloría sin ningún problema estos 40 o 50 millones, nunca nos han dado plata de verdad, ¿te fijáis? Desde la Intendencia Regional o desde una Seremía. Pero parece que va a cambiar, tengo la esperanza, porque hay un Parlamento andino, yo no sabía que existía un Parlamento andino, en que parlamentarios, senadores y diputados de todas las bancadas trabajan con parlamentarios peruanos, ecuatorianos, bolivianos y colombianos. Y ese es el Parlamento andino. El Parlamento andino decidió darle una distinción a Pilauco. Entonces si no lo hacemos desde acá. Vino el secretario general del Parlamento andino, te fijáis, y le dijo al alcalde de llamar un premio a la municipalidad por el sitio, por lo que están haciendo, por la enseñanza, el patrimonio. En Osorno conseguimos que el Ministerio de Educación aceptara que en octavo básico todos los liceos y colegios municipales
enseña en Pilauco. Espectacular. Es un Todos. trabajo con el DAIM, con la Sí, banda. verdad, todos. ¿te fijas? Espectacular. Todos los niños de Osorno están recibiendo educación, hicimos unos folletos Debería especiales. ser a nivel nacional, no debería estar limitado a la comuna de Osorno. ¿Cachai? El museo es una maravilla, el museo de Pilauco es de escala humana, puras piezas originales, es bonito, te fijas, se hacen actividades con niños, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tuvieron que venir autoridades, ese día vinieron autoridades. Y vinieron los delegados presidenciales, vinieron los seremi, y pudimos conversar, te fijas, y vamos a tener una reunión de nivel superior, porque lo que yo necesito en realidad es que me digan, mira, tenemos un presupuesto, aunque sean 30 millones o 20 millones, lo que sea, mejor si fueran 100, pero que va a ser parejo en los siguientes 10 años. Tener esa seguridad. Yo no puedo trabajar por años, ¿cachai? Porque no es una panadería. El sitio Pilauco lo hemos excavado más o menos en un 60%. A 60 metros tenemos otro sitio, que se llama Los Notros, que está en una plaza. Y ese sitio lo hemos excavado en un 5%. Y es una plaza. Entonces, el sitio en total es como 2 hectáreas. Es decir, hay para trabajar. Hacen falta recursos para varios Mis años. hijos, mis nietos, te fijas, para seguir ahí trabajando y encontrando cosas. Y el sedimento permite que se conserve cualquier cosa. O sea, ahora estamos dedicados específicamente a los coleópteros. Y resulta que descubrimos, con la ayuda de un exalumno, que ahora es parte de la fundación también, que en Pilauco había coleópteros peloteros. Este coleóptero africano, ¿cachai? Que va haciendo pelotas con heces de elefante. Bueno, aquí había de esos peloteros, ¿sí? Aprovechando las heces de la megafauna, el macho que hace la pelota más grande se consigue la hembra más linda, y estos se extinguieron. Estos escarabajos se extinguieron junto con los monfoterios en los 12.008. Entonces hemos hecho unas publicaciones lindísimas y tienen conservados los colores. Los colores de esos están con los verdes, los azules, los rojos. Hasta los colores se presentan. Tenemos pelos que no hemos estudiado. Entonces hay muchas cosas que hacer y falta el financiamiento constante. Bueno, esperemos que salgan buenas decisiones de esas reuniones venideras con los representantes del Estado a los distintos niveles. Te las cuento. Dejamos invitadísimos a todo el mundo que está viendo el programa a visitar el sitio Pilauco. Está en una zona urbana, uno lo puede buscar en Google, uno encuentra el nombre de la calle, la numeración de la calle. Sí. Hay un guía turístico que está permanente. Hay un guía turístico, un museo de lujo. Hay un museo, hay un parque con animales reconstruidos a escala natural. De primer nivel. Entonces es un día completo de impregnarse de lo que fueron nuestros antepasados. Espectacular. Mario, muchas gracias por tu Gracias a ti presente. por la invitación. Un gusto estar acá y que tengas mucho éxito en el blog. Muchas gracias. Miles de visitas. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo de Algo que Contar.